Antes de iniciar, simplemente recordarles que este domingo, si el Señor lo permite, tendremos culto de Santa Cena. Pero no vamos a dar más anuncios, sino que vamos a orar para darle inicio a, pregúntele a su pastor presencial que solemos tener cada 3 meses. Así que oremos. Padre bueno, tú que estás en los cielos, sea tu nombre santificado y exaltado, porque solamente tú mereces la gloria y a ti pertenece. Y eso queremos, vivir, hablar, sentir, pensar de tal manera que tú te glorifiques en nosotros, porque para eso hemos sido creados. Pero te pedimos perdón porque confesamos que nos hemos quedado cortos de darte la gloria que a ti pertenece. Perdónanos, oh Señor, y ayúdanos siempre a recordar que Cristo murió por nosotros. Y por eso te damos gracias, porque en la cruz tu misericordia y tu justicia se besaron. La justicia por la cual Él pagó por nuestros pecados y la misericordia por la cual hoy tenemos entrada en tu gracia. Padre, gracias también te damos por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta noche. Y es nuestro deseo y oración que tú bendigas este tiempo y que nos des sabiduría para responder. Las respuestas sean bíblicas, fundamentadas en tu palabra, saturadas de Biblia, enfocadas en la cruz. Y oh Señor, que nos des también la humildad para decir no sé cuando no tengamos la respuesta. Agrádate también, oh Señor, en traer con bien los que todavía no han llegado. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como tenemos de costumbre, cada 3 meses específicamente, no siempre todas se le ocurre durante la semana a los hermanos, así que tenemos una lista de preguntas que han llegado, pero cada 3 preguntas vamos a dar chance para si alguien tiene una pregunta en vivo. ¿Le parece bien? Sí. Bien, comenzamos con la primera pregunta de la noche. Esta pregunta la hizo un joven adulto de nuestra iglesia. Y dice, ¿qué significa que Jesús entregó el Espíritu sin entender que se suicidó? Al final, Él daba su vida, aún la fuera a tomar nuevamente. El hecho es que la dio y no se la quitaron. Entonces la persona pregunta, ¿cómo conciliar eso de que Él dice, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, la vuelvo a tomar? ¿Y cómo conciliar eso con el hecho de que no fue un suicidio? Efectivamente, no fue un suicidio, fue una inmolación. Son 2 cosas distintas. En Apocalipsis 5:6 se habla de Cristo como el cordero que fue inmolado. De hecho, la palabra inmolarse significa autoentregarse como un sacrificio voluntario por otros o por una causa. Entonces, no es suicidio, es inmolación. Segundo, dice Hechos 2:23, a este, hablando de Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. ¿Ustedes se dan cuenta? Sí, hay una entrega, una inmolación, pero esa inmolación no fue quitándose él mismo la vida, sino que hombres malos, hombres impíos, lo clavaron en una cruz y lo mataron. Ahora, Jesús también dijo, y ya con esto cierro, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Y cómo entonces encaja eso con lo anterior? Bueno, el hecho de que nadie le quitó la vida, sino que Él mismo la entregó, lo que implica es esto, que Él podía evitar que lo mataran. De hecho, Él pudo haber llamado legiones de ángeles, pero Él no lo hizo porque Él estaba cumpliendo con la voluntad del Padre al dejarse entregar y dejarse matar por manos de impíos. Entonces, en resumen, no es un suicidio, es una inmolación, una autoentrega por otros o una causa. Segundo,
esa autoentrega o esa inmolación no fue él mismo quitándose la vida, sino dejándose matar y crucificar por hombres malos. Y tercero, él dice, nadie me la quita, porque él pudo haberlo evitado, siendo el Hijo de Dios, pero no lo hizo, porque él tenía una cosa una cosa que él estaba viendo, y era que llevaría muchos hijos a la gloria. Espero haber respondido la pregunta. Segunda pregunta. Vamos a darle esta al pastor Amiris. ¿A partir de qué momento se les comenzó a llamar cristianos a los apóstoles y a los discípulos? La respuesta a la pregunta, ¿en qué momento se le comenzó a llamar cristianos a los discípulos de Cristo? Creo que los que están aquí, ¿alguien se la sabe? Ok, Emilio se la sabe. Miren, para responder a la pregunta, no fue en Santiago que le empezaron a llamar cristiano, ni en la República Dominicana. Tampoco fue en Roma, tampoco en Jerusalén. Para responder la pregunta, me gustaría que si alguien tiene Biblia me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 11, para que la Biblia responda. Hechos 11:25 dice así: y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, Bernabé lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año. Enseñaban a la multitud y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en... Anótenlo por ahí, ya ustedes la tienen toda, todo lo tiene la respuesta. ¿En qué momento se le comenzó a llamar cristiano a los discípulos de Cristo? En Antioquía, en aquel tiempo apostólico, en el tiempo apostólico. Repito, no fue en Roma, no fue en Jerusalén, no fue en la República Dominicana, sino en Antioquía. No fue Constantino, ni tampoco fue el Papa. Ok, muchas gracias. Algo interesante de esa pregunta es que Antioquía fue la primera iglesia que se plantó después de la iglesia en Jerusalén. Entonces hay un lío ahora, porque ¿cómo le iban a llamar a los discípulos de Cristo? No le podían llamar judíos porque ya no eran todos judíos. Tampoco le iban a llamar gentiles porque habían judíos. Así que era una comunidad mixta y se le llamó cristiano, que significa Cristos pequeños. ¿Qué compromiso ese? Somos como Cristos pequeños, no estamos hablando de divinidad, sino que estamos llamados a ser como Jesús. Tercera pregunta, la vamos a pasar esa al pastor Ramón. Y creo que muy pertinente en vista de la presente circunstancia, y muchos se han hecho la pregunta. ¿Puede un cristiano ir a la guerra para defender su patria? Hermanos, buenas noches a todos. Empezando, la respuesta es sí. Y de hecho, cualquiera de nosotros, no solamente su patria, sino su familia que esté en peligro, la va a defender. Ahora hay un texto bíblico que nos ayuda a moderar esa acción. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 20 vamos a encontrar una lista de instrucciones respecto al contexto de guerra. Y específicamente en el verso número 10, esto dice el escritor divino: cuando te acerques a una ciudad para pelear contra ella, le ofrecerás primero la paz. Así que no nos levantamos en guerra, sino que buscamos la paz con todos. Pero si se desata una guerra, nos corresponde. Y en los versos anteriores vemos de hecho algunas instrucciones puntuales sobre quiénes deben ir y quiénes no deben ir a la guerra. Y simplemente voy a mencionar dos de ellas, porque creo que es atinado para la pregunta. Dice específicamente en el verso número 8, estoy en Deuteronomio capítulo 20. Entonces los oficiales hablarán otra vez al pueblo y dirán:
¿quién es hombre medroso y de corazón opacado, que salga y regrese a su casa para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos como desfallece el corazón suyo? Y sucederá que cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, nombrarás capitanes de tropa a la cabeza del pueblo. Así que lo primero que vemos aquí es que dentro de las instrucciones es, si toca como nación tomar las armas para defender la patria y está asustado, usted está medroso, usted va a desanimar en vez de animar. Entonces no es conveniente que tome el fusible, váyase para casa. Y hay varias instrucciones, pero hay otra instrucción más. Y esta habla sobre el tema de los que están recién casados. Dice, específicamente el verso número 7, dice, ¿y quién es el hombre que está comprometido con una mujer y no se ha casado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro se case con ella. Así que si la atención del que va a la guerra está dividida porque la prometida le quedó en la casa, ese es un blanco seguro. Entonces tampoco es conveniente. Así que vuelvo y leo la pregunta y resumo la respuesta. ¿Puede un cristiano? La pregunta es ¿puede? ¿Puede un cristiano ir a la guerra para defender su patria? Sí, puede ir. Si corresponde, debemos ir. Segundo, cuando vayamos a la guerra, es a la guerra, mi hermano. Si hay condiciones de paz, es nuestra primera entrada. No vamos a entrar en guerra con aquel que quiere la paz. Nos vamos en paz. Ahora, si aún así el otro atenta contra la seguridad de mi nación, de mi territorio, las Escrituras no solamente me dan instrucciones de cómo debemos ir, sino también quién debe de ir. Entonces, es básicamente en respuesta a esta pregunta. Espero haber cubierto. Si hay alguna otra opinión o alguna indagación al respecto, siéntase en libertad. Genaro. Un segundito, vaya con un micrófono. Solo es para fines de confirmación. O sea, es el que está por casarse, dice que no lo manden a la guerra porque él está en el aire, o sea, no va, es un blanco perfecto. Eso es lo que usted quiso decir. Bueno, no queremos que nadie se case con ella. La guerra implica un riesgo y el riesgo es muerte. En la mayoría de instrucciones ahí, las personas que se describen son blanco fácil, pero también el Señor anima a que nosotros cuidemos nuestra familia, preservemos. Pastor. De hecho, a los recién casados no les permitía la guerra, por lo menos un año. O sea, que si hay una guerra y hay que salir, lo único que sabe aquí es José, que se va a casar pronto. Y una cosa más, también hay que distinguir una guerra en defensa y una guerra por codicia. La Biblia dice en Santiago que las guerras y los pleitos vienen porque codiciamos. No es lo mismo que entremos en un territorio porque codiciamos sus bienes a defendernos. De hecho, en el mismo Pentateuco, ¿qué vemos? Israel defendiendo su nación. Y el principio de la defensa propia. ¿Usted ha visto eso en el Pentateuco? Que si yo estaba en mi casa y se entraba un ladrón a hacerle daño a mi familia y yo en defensa mataba a la persona, yo iba a una ciudad de refugio y yo quedaba inocente. La defensa de la patria es lo mismo, pero a mayor escala. Yo tengo el derecho de defenderme personalmente, también tengo el derecho de defender mi patria. De modo que es lo mismo, pero a mayor escala. ¿Es de esa misma, Marcial? Ok, Marcial va a decir algo sobre eso mismo. Creo que Alejandro tiene la mano levantada. Alejandro. Pero yo creo que Marcial primero y luego don Alejandro le prestamos este. Ya. Ok, creo que Alejandro tiene la mano primero. Alejandro, confírmame. No, no hay dificultad. Don Alejandro dice que no vamos a entrar en guerra, ¿verdad que no, don Alejandro? No vamos, estamos en son de paz. Yo quisiera que aclararan un poco porque entiendo que esas instrucciones eran instrucciones específicas para el pueblo de Israel y el ejército de Israel. Porque, por ejemplo, sabemos que hay naciones donde es obligatorio hacer servicio militar. Entonces, ¿qué pasaría con un creyente que, por ejemplo, esa nación va a la guerra y está por casarse? ¿Él podría negarse a ir a la guerra?
Muy buena la observación. Evidentemente cada nación tiene sus leyes y estas leyes correspondían. Ahora el principio es lo que estamos resaltando aquí. El principio es cuidar mi familia, cuidar mi tierra. Pero como bien apunta Marcial, una persona que tenga un servicio militar obligatorio, ahí tenemos a Ronnie, por ejemplo. Si le corresponde en nuestro país y él está en esa condición próximo a casarse, va a depender de nuestras leyes, que él quede exonerado de eso o no. Pero no sería apropiado que él se eche hacia atrás tomando esto como la base. No, es que yo soy cristiano y la Biblia dice en Deuteronomio que en este escenario yo no debo ir a la guerra. No, no corresponde. Pero el principio es básicamente lo que queremos resaltar. Algo breve al respecto de la pregunta, si yo estoy en un país, yo soy cristiano, el punto que por lo menos yo quiero resaltar es el mismo principio de Deuteronomio. Dios sigue siendo el mismo. Y si yo soy recién casado y yo soy un militar de alto rango y soy llamado a la guerra, recién casado, yo tengo que pensar bien lo que le voy a decir a mi jefe. Porque el principio es que Dios prefiere más que usted disfrute su familia a que defienda la nación. Ese es el principio que yo veo en Deuteronomio. Por eso, si usted está recién casado, si usted construyó una casa nueva, salga de la fila y vaya a disfrutar la casa, porque si usted va a la guerra y muere, otro la va a disfrutar. Dios ponía el gozo de las cosas que Él nos da por encima de defender la patria. Es el principio. Y va a depender, como tú bien dices, hermano Marcial, del país donde yo viva. Y si la persona es creyente o no, o si tiene ese principio en su mente. Yo particularmente, yo hasta renunciaría del ejército, porque yo no puedo dividir mi mente en dos. En mi casa, yo no puedo cruzar la calle y masticar chicle a la vez. No se escuchó, pero... No se escuchó. Lo que quiero resaltar es con eso, que hay que tener cuidado con esos principios, porque hay que ver si aplica a nosotros en esta época. Y es verdad que el Señor quiere que disfrutemos, pero es lícito para un creyente siendo recién casado o que no se haya casado, si va para la guerra y hay servicio militar, decir, no, yo no puedo ir porque soy recién casado. Hay que ver si me aplica o no me aplica. Es eso, el Señor quiere que disfrutemos, pero nosotros vivimos bajo leyes que Él ha permitido que cada país tenga. Sí, definitivamente no estamos bajo la teocracia de Israel, estamos dispersos en diferentes naciones. Toca el turno una pregunta de la audiencia, pero ya había llegado una de la audiencia, y es del hermano Jorge Luis. Si podrías hacer la pregunta, una pregunta interesante. La pregunta es, Proverbio 14:16 nos enseña, dice, leo, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. La pregunta sería, si un creyente, ¿cómo podemos aconsejarlo si está actuando como necio? Ya que el proverbio nos dice que el necio es arrogante y descuidado, o sea, en su arrogancia, ¿cómo aconsejarlo? Mira, ese texto, Proverbio 14:16, hay dos proverbios más que se parecen y pueden ayudar. Proverbio 22:3 dice, el prudente o el sabio ve el mal y se esconde, pero el simple o el insensato o el necio, él sigue adelante y es castigado. Y Proverbios 27:12 dice algo parecido, el hombre prudente ve el mal y se esconde, los simples siguen adelante y pagan las consecuencias. Lo único que podemos hacer es decirle, mira, si sigues por ahí, va a venir esta consecuencia. Si él en su arrogancia decide seguir adelante, entonces lamentablemente el etrayún, como decimos aquí, con las consecuencias, podría ser la única manera en que él despierte.
te entiendo perfectamente, tú le dices, mire, estas son las consecuencias, pero la misma necedad y la arrogancia, que son prima hermana, no lo deja ver, no lo permite aceptar, así que él sigue, cuando llegue la consecuencia, posiblemente lo que la instrucción no hizo, lo va a hacer la disciplina. No sé si eso ayuda un poco. Y correcto. Uno en amor ve que está actuando en necedad y uno quisiera aconsejarlo, pero las escrituras están claras. Ok, quiero agregar un puntico más. En el texto que el pastor leía, el sabio y el prudente ve el mal y se aparta. Yo no me voy ahí, están quemando goma ahí. Déjame irme por aquí, el sabio. El simple, para no llamarle necio, el simple ve el mal, sigue de largo, pasa por donde está la goma quemándose y se prende el carro y él. O sea, ¿y qué hacer? Bueno, la Biblia está llena de advertencia. No provoque la serpiente que te va a morder y te va a envenenar. ¿Me entiendes? No, esos no de la Biblia son advertencias. Entonces tú le das el consejo, mira, y ahí, y orar que Dios le dé sabiduría a la persona así. ¿Me entiendes? Pero lo que la instrucción no hace, lo hará la disciplina. La Biblia habla de instrucción, reprensión y azote. Y a veces tenemos que darnos el golpe para entender lo que la instrucción nos quería transmitir. Adán y Eva maduraron, pero con culpa y vergüenza. No solo porque podemos madurar conociendo, practicando la verdad, siguiendo, obedeciendo, siguiendo las advertencias. Adán y Eva con culpa y vergüenza maduraron. Sí, y es triste, pero hay personas que en su arrogancia y necedad asumen que ellos pueden hacer lo mismo que otros, pero tener resultados diferentes. Oye, Jorge le dice, yo pasé por ahí, me pasó esto. Genaro pasó por ahí, le pasó esto. El hermano Bartolo pasó por ahí, le pasó esto. El hermano Marcial, ¿qué te hace pensar que tú vas a pasar por ahí y no te va a suceder lo mismo? No, no me va a suceder. Rian le sucedió. Ay, era verdad. Lamentablemente así somos. Número 4. ¿Estaba la voluntad de Dios dividida en la persona del Padre y el Hijo en Getsemaní? Y la persona hace la pregunta porque Jesús dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y agrega, las personas de la Trinidad tienen voluntades diferentes y en ese sentido el Padre puede someterse al Hijo y así se someten entre ellos. Hay razones para pensar bíblicas claras de que no son dos voluntades distintas. Por ejemplo, en Juan 10:18, Jesús dijo, nadie me la quita, es decir, hablando de su propia vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Y agrega, este mandamiento recibí de mi Padre. Por un lado, ese es el mandamiento del Padre, pero al mismo tiempo él dice, esa es mi propia voluntad. No hay dos voluntades distintas. Y de hecho, lo que vemos en Getsemaní es eso mismo. Tenemos a Jesús, Dios hombre, viendo la agonía que se acercaba y él dice, si es posible, pero al final yo me someto a tu voluntad. Eso es lo que le está diciendo, una sola voluntad. Y a eso Jesús se refirió cuando dijo, yo y el Padre somos uno. También tomar en cuenta que a veces la palabra voluntad tiene más de un uso. Y en este caso voluntad, si lo vamos a tomar como voluntad de propósito o plan, es exactamente la misma voluntad de propósito. Aunque en el momento mi deseo es no pasar por esta angustia, por este sufrimiento, al final la voluntad de propósito del Padre y el Hijo era la misma. Y Jesús dijo claramente, yo bajé del cielo a hacer la voluntad de mi Padre. Siempre fueron uno en eso, en cuanto a la voluntad. Don Genaro iba a decir algo.
Sí, he pensado mucho, por mucho tiempo, en esa situación de Cristo. Y yo he llegado a la conclusión de que Cristo lo que lo llevó a expresarse de esa manera era ver el momento en que el Padre lo iba a desamparar, que lo iba a abandonar. Y creo, para mí, no sé si encontramos apoyo bíblico en eso, pero ¿cómo no puedo conciliarlo de otra manera? Porque, como usted acaba de decir, él fue presentado por Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía lo que venía, pero como humano y como también Dios, no hay nada peor que Dios abandone a alguien. Y Dios lo iba a abandonar. Él sufrió el abandono del Padre. Y yo no creo que hay una cosa peor para un ser humano que el Creador lo abandone. Y para mí eso es lo que aquí hace la diferencia. Y es hermoso ver ese momento. O sea, a mí me ha traído muchos momentos de confusión, alegría, tristeza, pero realmente ver a Cristo sufrir el abandono del Padre y aún así, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, es maravilloso. Sí, Sproul, Arcis Sproul, un hermano que ya falleció, tiene un libro que se llama Escogidos en Cristo, donde nos ayuda a ver en la Biblia cómo la voluntad a veces se puede se usa para hablar de deseo y a veces para hablar de propósito. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que todos los seres humanos se salven. No es tan sencillo, porque hay pasajes en la Biblia donde dice, no quiero la muerte del impío, su voluntad de deseo. Pero cuando vamos al propósito dice, de quien quiere tiene misericordia, a quien quiere endurece. No es tan sencillo como parece. Entonces vamos a decir que en cuanto a la voluntad de su deseo como humano en ese momento, viendo lo que se acercaba, él dijo, si es posible que pase de mí. Pero cuando hablamos de la voluntad de propósito, el Padre y él siempre estuvieron alineados y por eso él dijo, si es posible, pero yo vine a esto, así que se haga tu voluntad. Creo que puede ayudar esa distinción. Pastor Amiris, ¿es pecado y de mal testimonio ir al cine? Bueno, Esa llegó en serio, esa pregunta. en la Biblia nosotros encontramos la ley moral de Dios resumida en los 10 mandamientos. La ley moral de Dios. Es inmoral y de mal testimonio ir al cine. Bueno, para responder vamos a decir lo siguiente. Si la ley moral de Dios se resume en los 10 mandamientos y a su vez Cristo, que es Dios, lo resume en 2, amar a Dios y amar al prójimo, y yo no he encontrado el primer versículo en la Biblia donde, o algún principio que dice que si yo voy al cine dejo de amar a Dios o de amar a mi prójimo, entonces ir al cine no es pecado. Ahora voy a dar una nota aclaratoria. Si la película que yo veo en el cine o en la televisión de mi casa me lleva a violar un mandamiento, un principio bíblico contra Dios, contra mi prójimo, es pecado ir al cine y ver esa película. Yo espero haber respondido. Yo espero que que la persona descanse en la palabra y vea su película en su casa tranquilamente y en el cine también, pero que pueda filtrar con el filtro de la palabra lo que ve en el cine y lo que ven los niños en la casa. Eso es. Es decir, que el mismo principio, pastor, que me gobierna para ver algo en el cine, me debería gobernar para ver algo en mi casa. Es más, en el cine yo podría abstenerme de ver cosas obscenas porque tengo la presión social, pero en mi casa donde nadie me ve podría ser peor. ¿Qué usted dice? Algo más.
El problema no está en el chicharrón, está en el estómago aquí adentro. No es en el cine que está el problema. Mi corazón. Pastor Ramón, le tengo un bucapié aquí. ¿Debe un pastor manejar las finanzas de la iglesia directamente? Cuando dice directamente, es decir, no solamente en el gobierno del dinero, sino también en la manipulación del dinero. La pregunta empieza con un debe. No, no debe. Todo lo que implica dinero implica riesgo. Y la labor de un pastor o un ministro es llevar el evangelio. Hay características muy propias o muy específicas. De hecho, en Primera de Timoteo, Pablo instruye a Timoteo de que una de las características de un ministro es que no sea avaro, que no tenga debilidad con el dinero. Ahora bien, vamos a poner esta pregunta en contexto también, porque lo que la pregunta está apuntando aquí es que maneja, es decir, no solamente recibe el dinero, sino que maneja ese dinero. Todos los pastores gobiernan y el gobierno implica manejar dinero. Ahora, la escritura también habla de los diáconos que atienden a la mesa. Así que los diáconos son los que deben manejar el dinero. Los pastores gobiernan sobre cómo administrar ese dinero, pero directamente un pastor no debe estar manipulando dinero. En nuestra iglesia, los diáconos son los encargados de colectar y recibir ese dinero. Y muchos asuntos financieros de manera directa ellos lo manejan. De hecho, ahora que vamos a una nueva estructura, y muchos de ustedes estarán pensando, Pastor Ramón, usted es el encargado de administración, usted que va a manejar el dinero. Todos los pastores, los 4 pastores, tomamos decisiones que implican el uso del dinero, pero nosotros no manejamos el dinero, no lo tocamos, no estamos manipulándolo. Para eso están los diáconos, para eso la iglesia tiene un departamento de contabilidad, para cada peso que entra, para cada peso que sale. ¿Quién va a manejar o quién nos va a apoyar de manera directa en la parte financiera? Nuestro hermano Jorge Luis va a ser el administrador financiero. Vuelvo y reitero, ¿debe? No, no debe. Porque tras el dinero hay un riesgo o potencial o real, pero hay un tercero y creo que es el más peligroso, el de la apariencia. ¿Cuál es el de la apariencia? Un hombre íntegro que está manejando el dinero para glorificar a Dios, pero no parece así. Muchos de nosotros sabemos que se hacen transacciones, se manejan cheques. Si un pastor manejando una cuenta, alguien le hace un atraco digital, por decir algo, va a ser complicado explicar eso. Entonces, hay cosas que pudieran ser, pero no deberían ser. ¿Qué pasaría con una iglesia que está naciendo, que tiene un solo pastor? Nosotros tenemos la belleza de tener pluralidad. Entonces, al ser varios pastores, cualquier decisión con el dinero pasa por 4 cabezas. Y eso ayuda a moderar el uso del dinero. Como iglesia manejamos un informe. De hecho, viene una asamblea el próximo miércoles, pero ya ustedes tienen el informe económico, que saben cuánto llega, dónde va ese dinero, cómo se usa. Todas esas cosas ayudan no solamente a un buen manejo del dinero, sino también a cuidar la reputación de los ministros. Así que, ¿deben? No, no es conveniente, no deben. Que en cierto contexto se vean en la necesidad, porque quizás ese es un solo pastor que hay, porque quizás todavía no hay una estructura, eso puede pasar. Pero inmediatamente la estructura esté, el pastor debe alejarse de ahí, porque es muy peligroso y más cuando se trata de dinero. Pastor, la persona que hizo la pregunta me puso un particular, a ver qué usted dice, y me dijo que estuvo en un contexto, en una ocasión, de una iglesia donde la cuenta de la iglesia estaba a nombre del pastor. ¿Qué usted opina de eso? Señor, líbranos de tal cosa. No debe de ser. Eso es meterse a la boca del lobo, porque la finanza está en el bolsillo de un hombre, no de la iglesia. Entonces, vuelvo y reitero, pueda que nazca una obra nueva, pueda que ese hombre que está dirigiendo esa obra, con el buen deseo, con buen ánimo, no, vamos a abrir una cuenta, pon a nombre mío. No, no.
Mejor una cuenta a nombre de varios hermanos, pero no a nombre del pastor. Es muy peligroso, no es conveniente, no debe. Así es, recuerdo una vez una plantación de una iglesia que todavía no tenía un liderazgo totalmente establecido, y recuerdo el pastor Arocha recomendándole que se haga un comité del cual él sea parte, pero no él solo. Sí, toca un chance para una pregunta del público. Hermano Máximo, Suriel. Déjeme ver si yo entendí la respuesta. No es un tema de mandamiento, es un tema de prudencia. Y lo digo por el hecho de que si pasa en una iglesia pequeña que el pastor esté manejándola así, no significa que el pastor esté en pecado. Efectivamente. Ok. Y muy bueno que lo hayas señalado, por eso tocaba el contexto de una obra naciendo o una iglesia pequeña, como dice Marcial. No es que esté en pecado, pero hermano, es muy peligroso, muy peligroso. De hecho, la iglesia anterior donde yo me congregaba, uno de los pastores tenía la finanza muy bien administrada, la finanza de la iglesia aparte y su finanza personal. Y en una oportunidad el pastor cambió el vehículo con su finanza y se le señaló de una vez a la finanza de la iglesia. Fíjense, son dos cosas muy separadas, pero solamente eso llamó la atención de los hermanos. Entonces, por eso es conveniente no comprometer el trabajo del púlpito, el trabajo de predicar el evangelio con esos asuntos. Pero como bien apunta Marcial, puede que se dé un escenario así, y la recomendación es que haya un comité en presencia de 2 o 3 testigos, porque defenderse a sí mismo no es sabio, pero si otro que es testigo y ve tu integridad, entonces eso te guarda y no va a ser necesario ni siquiera que te defiendas. Así es, cuando se recogía la ofrenda para los hermanos en Jerusalén, Pablo no la enviaba con una persona sola, sino con por lo menos 2 y de un testimonio bien conocido entre los hermanos. Dice aquí, es posible que la santidad sea parte de una posible buena soledad que sintamos como creyentes por el hecho mismo de que la santidad es estar apartado. Yo no estoy muy seguro de entender la pregunta del todo, pero vamos a decir esto, a ver si pegamos. Definitivamente Dios puede utilizar la soledad para tratar con nosotros y ayudarnos a crecer. Creo que hay evidencias bíblicas de eso. Dios puede usar una soledad para trabajar con mi corazón. Pero de ahí a decir que como santidad significa apartado, yo puedo crecer en santidad apartado, eso está muy lejos de lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que nosotros hemos sido redimidos para vivir en comunidad, no para vivir como llaneros solitarios. De hecho, Hebreos 10:24, recuerden lo que dice: consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. En términos generales, no hay crecimiento en santidad en una persona que viva su cristianismo de manera solitaria. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27, ¿verdad? 27 testamentos fueron escritos ¿a qué? A iglesias. Conclusión, no hay cristianismo verdadero sin iglesia. ¿Y qué es una iglesia? Una comunidad. De hecho, hay del solo, dice el autor de Eclesiastés, porque si se cae, ¿quién lo ayuda a levantarse? Entonces, sí, Dios puede usar una soledad para trabajar conmigo, pero eso no significa que porque santidad significa apartado, sí, apartado para Dios, pero no apartado de la comunidad. Necesitamos la comunidad para crecer en santidad. Necesitamos un hermano que me dé ánimo cuando estoy caído. Necesito un hermano que me reprenda cuando yo estoy en malos pasos. De lo contrario, no voy a crecer en santidad. Sobre el mismo tema, José Luis. Ok. En lo que llega a la pregunta de José Luis. José Luis, no hay lugar en la Biblia para el llanero solitario. La Biblia es muy clara porque habla de que somos un cuerpo. Un miembro no puede decir,
no te necesito, yo puedo vivir sin ti, no pueden. Si aquí tenemos otro el cuerpo, si nos cortamos un dedo, ese dedo no va a poder sobrevivir sin el cuerpo. Entonces, el Señor sí nos apartó, pero cuando dice nos apartó, estamos hablando, nos apartó un grupo, es decir, quiere decir que somos un cuerpo y no podemos vivir fuera del cuerpo porque entonces no tenemos vida. Exacto, separados para Dios, pero separados del mundo, ¿verdad? Y para formar, y eso es lo que significa iglesia, ¿eh? Iglesia viene de dos palabras griegas, ek, que significa llamados fuera, y, afuera, y kaleo, que significa llamados. Es decir, hemos sido llamados fuera del mundo, pero para formar una asamblea o una comunidad. A propósito, Pastora Miris, alguien pregunta por aquí, ¿cómo se puede medir que yo estoy creciendo en santidad? Como yo creo. Y a propósito voy a decir mi convicción personal antes de leer el texto. Creo que se crecería muy poco estando fuera de una iglesia bíblica, sin ser miembro de ninguna iglesia. Si crece la persona, crecería muy poco. Aquí va el texto de Efesios 4. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para el los maestros y pastores nos condición de un hombre maduro. Oh, necesitamos ser miembros, estar en una iglesia, recibir enseñanza hasta llegar a la madurez, a la medida de la estatura de la niños sacudidos. La sana doctrina incluye la misma, pero hoy
tropiezo. Así que lo primero que yo debo asegurarme es que aquello que yo estoy viendo de verdad sea algo que corresponde a una amonestación o una corrección. Después que ya yo me he asegurado de eso, y usted preguntará, ¿y cómo yo me aseguro de eso? Vaya a las escrituras. Si yo veo, por ejemplo, al hermano Emilio entrando al cine, pero para mí la condición es que el cine es pecaminoso, pues yo evidentemente que voy a amonestar al hermano. Pero la pregunta es, el problema es el cine, no es la película. Entonces, yo debo tener cuidado y asegurarme primero si en verdad hay un pecado detrás, por lo cual requiere una amonestación. Eso es lo primero. Y ese asegurarme lo voy a hacer en base a las Escrituras. El siguiente paso es entonces tomar en cuenta lo que dice Gálatas capítulo 6, en el verso 1, dice, hermanos, dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, y quiero destacar esta parte de sorprendido, porque una cosa es que el Señor me coloque en una situación donde yo vea la falta de mi hermano y entonces yo sea un instrumento de restauración. Y otra cosa es que yo ande persiguiendo a mi hermano para encontrar su falta. ¿Pueden ver la diferencia? Yo veo a Lisandra desde aquí, pero una cosa es que yo le esté persiguiendo, esperando a la primera para entonces, mira, y amonestarla. Y otra cosa es que el Señor haya permitido en su providencia que yo vea eso, o con el trato con ella, yo me doy cuenta que hay algo que bíblicamente es de amonestar, entonces yo debo acercarme a ella para eso. A seguidas, el texto dice, vosotros que sois espirituales. Eso implica que yo voy a pasar a la restauración de esa persona. Como espiritual, yo voy a tomar en cuenta la necesidad de mi hermano y mi óptica o mi enfoque es restaurarlo, no difamarlo. Imagínense que de momento yo veo, usando la confianza con la hermana Lisandra, que ella necesita ser amonestada de un asunto, pero entonces yo voy a venir donde Josías, después voy a donde Maura, después voy a donde varios hermanos para orar primero, para que el Señor me dé sabiduría, a ver cómo yo me voy a acercar a ella para amonestarla. No, yo le estoy difamando, hermano. Yo estoy desbaratando su reputación. Así que vuelvo a la pregunta para que comprendan los detalles. ¿Cuál es la forma más piadosa o la forma más apropiada, bíblicamente hablando, y sabia de amonestarla? Me aseguro que hay una falta. Luego me enfoco, mi propósito aquí es restaurarla. Y como ese es mi propósito, yo voy a empezar cuidando su reputación, no desbaratándola. Y por último dice, mirándote a ti mismo. Yo voy a asegurar, no solamente de que tengo los lentes puestos, sino los espirituales. Porque créame, que la pajita que yo le estoy viendo a Lisandra en mí es una viga. Así que yo voy a hacerlo pensando que soy yo mismo y considerando las luchas que posiblemente ella tenga con ese pecado. Entonces, la forma más piadosa, más apropiada es esa. Me voy a asegurar de que ella esté consciente que bíblicamente está pecando. Luego entonces me voy a acercar considerándome a mí mismo como si fuera ella, como si yo fuera ella. A su vez voy a cuidar su reputación porque mi trabajo es restaurarla, no es desbaratarla. Entonces, considerando ese texto, pienso que esas cosas pudieran ayudarnos para poder hacer esa labor de restaurar al hermano o de amonestarlo de una manera piadosa. Hay alguna frase, se oye, hay una frase que Ramón usa a menudo, el pastor Ramón usa a menudo, y es validar. Antes de tú acercarte a amonestar a alguien, comprueba el hecho. Mira si hay presupuesto, hasta en los términos legales. ¿Dónde están las pruebas? El hecho. No nos guiemos por la imaginación. Y para conversar con una persona, la forma de acercarse, amonestar o corregir a la persona, a darle una consejería, el apóstol Pablo nos dice la forma en Romanos 15:14. Si ustedes están llenos de bondad, un corazón bueno, lleno de conocimiento, porque hay que conocer, para yo poder hablar, por ejemplo, de una persona que es idólatra, porque se guía por su propio deseo, tengo que conocer el tema y cómo le voy a aconsejar, cómo no solamente me voy a dedicar a amonestar y ya.
lleno de bondad, lleno de todo conocimiento, de manera que podéis amonestaros unos a otros. Un corazón bueno para acercarme al otro. Sobre todo que es una persona, si es creyente, es un hijo de Dios que Cristo compró con su sangre. Yo tengo que tener cuidado de ir con toda bondad y no enseñorearme de la persona. O no caerle a palo al árbol caído. ¿Cómo que dice? Hacer leña del árbol caído. Restaurarlo con amor. Hay una palabra que creo que no se puede quedar. Está en el texto de Gálatas capítulo 6, espíritu de mansedumbre. No siempre cuando uno amonesta a la persona y ve su pecado, a veces reaccionan un poquito hostil. Entonces no debemos devolver igual. Debemos ir con mansedumbre porque no es tarea fácil confrontar a un hermano. Y sobre todo que mansedumbre se define ahí como considerándote a ti mismo. O sea que podría ser yo el que estuviera ahí. Y me gustaría que se acerquen con mansedumbre a mí también. Bien, vamos a repetir el versículo espada antes de despedirnos. Es primera de Pedro 1, es 23 al 25, pero como es tan largo, 24 y 25, se lo vamos a dejar más barato. Así que repitamos, porque toda carne es como la hierba. Porque toda carne es como la hierba. Y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Vamos a orar. Bueno, te voy a decir algo. Tú ahora, antes del pastor Juan José orar, en nuestro país hay un decreto que el 27 de septiembre se celebra el Día de la Biblia. Entonces, hermanos, nosotros con el conocimiento que tenemos, no solo hoy, todo el año, oremos que la palabra corra y sea glorificada, no solo aquí en la República Dominicana, sino en todo el mundo. Bien, oremos. Padre nuestro y Dios bueno, una vez más, elevamos nuestras voces a ti con un solo corazón para darte gracias. Gracias porque nos has dado una palabra suficiente. Todo lo que pertenece a la vida y la piedad ya nos ha sido dado, oh Señor, por tu gracia. Ahora te rogamos que con un corazón agradecido y dispuesto a obedecer, nos ayudes a estar atentos a tu palabra como una antorcha encendida, sobre todo esperando que aquel día amanezca. Padre, y te damos gracias porque a pesar de que debemos leer y estudiar la Biblia todos los días, tú nos has concedido el privilegio de hoy celebrar el Día de la Biblia. Y gracias porque tenemos hasta de manera constitucional una ley donde se manda a leer la Biblia en las escuelas. Y es nuestro deseo y oración que tú nos concedas ver esa ley, permanecer en el tiempo. Al igual, oh Señor, que tú nos concedas que en nuestro escudo pueda permanecer esa Biblia abierta y que tú nos guardes de esas mentes perversas que planean y traman en lo secreto quitarla de allí. Oh Señor, ayuda a esas personas a entender que solamente la verdad los hace libres. Te rogamos también, oh Señor, que así como nos trajiste, nos lleves también con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén. Están despedidos.